Y en esta parte vamos a profundizar un poco más acerca de lo que ha sido este anuncio de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, con respecto a los aranceles. Y para eso nos acompaña Mariana Martínez, periodista especializada en economía, también muy conocedora de todo el tema de las finanzas. Así que Mariana, bienvenida, y para nosotros también es un honor, periodista de Noticias Globovisión Economía. Y bienvenida, Mariana. Gracias, Trina, por invitarme a conversar sobre este tema y a profundizar, lo que son esas decisiones que está tomando Donald Trump desde que llegó a la presidencia de Estados Unidos y que tienen el mundo de cabeza. Bueno, Mariana, y a la audiencia también, hacemos esta invitación a Mariana porque vemos cómo la política, la diplomacia y la economía en este momento se juntan en lo que es ya un escenario, se podría decir desconocido, donde el mundo parece girar ahora al ritmo de Donald Trump y además donde se cree, según algunos expertos, por ejemplo, que es esta la que podría ser la mayor ruptura del orden comercial internacional desde la Segunda Guerra Mundial, y esto supone además los riesgos de inflación e incluso de una recesión y caída, por supuesto, en el comercio. Así que bueno, Mariana está con nosotros para entender, traducir y digerir todo esto, que es bastante denso, es bastante complicado, e iniciar, por supuesto, el impacto que esto tiene. Y inicialmente, ¿qué son los aranceles? ¿Cómo va a impactar? Bien lo dices, porque efectivamente lo primero que genera todo esto es incertidumbre. Lo peor que puede haber en economía o en finanzas es incertidumbre en los mercados. La economía necesita certezas y necesita para poder proyectarse. Y cuando ves las decisiones que está tomando Donald Trump hoy día, han generado un cambio, no solamente en la forma de ver el comercio. Él hablaba del Día de la Liberación, pero efectivamente lo que está ocurriendo desde que inició su mandato es buscar terminar con lo que fue la globalización, cambiar el orden mundial y establecer nuevas maneras de donde Estados Unidos vuelva a tener la supremacía. No es un secreto las dificultades que atraviesa la economía estadounidense. Hay un tema de desigualdad, ya se ponía de manifiesto en su primer mandato. Su primer inicio de todo esto, o su inicio en todo esto, fue contra China. Donald Trump, el objetivo está, y la pelea fundamental es Estados Unidos-China. En medio de eso están cayendo todos los demás. Pero efectivamente, y no en vano, está la mayor tasa de interés allí. Entonces, cuando tú ves eso, efectivamente tienes, uno, el tema de la incertidumbre que le está generando el mercado y los efectos nocivos que eso va a tener. Dos, las necesidades de Donald Trump de establecer y de restablecer a Estados Unidos como ese principal ejecutor de la política económica mundial. Tiene en sus manos el dinero del mundo, porque todo pasa por el sistema financiero norteamericano. También ya había dado un golpe a los BRICS originalmente, con las amenazas que hubo. Ya le habían puesto 20% a China. Exacto, y les dijo que quien lo hiciera, quien se poniera ahí, estaba en contra de Estados Unidos e iba a recibir sanciones. Entonces, claro, ha sido una política de decisiones económicas movidas por la amenaza. Veías al secretario del Tesoro decir que él no le recomendaba a nadie tomar represalias. Es una política guerrerista, es una política de amenaza, es una política... Y se acabaron los amigos. Europa, Reino Unido, no son Israel, amigos, incluso, según Taiwán. él, los han tratado mal, los han despreciado, porque al final la globalización parece no haberle dado el resultado que esperaban. Estados Unidos no quiere perder la supremacía, y esto es una lucha por control, por el poder, por quién controla efectivamente el poder, y para controlar el poder tienes que volver a cambiar el orden mundial. China te había tomado mucho espacio, tienes muchas empresas americanas produciendo en China por mano de obra mucho más económica, y sin duda eso va a tener un impacto, como bien lo señalas, en todas las economías. Lo ves hoy día, y sobre todo lo vas a ver, y va a haber un impacto en la economía americana. Va a haber un proceso de inflación, porque además él ha dicho que no le importa devaluar, que de hecho es una de sus ideas, de devaluar un poco el dólar o depreciar el dólar, en función de que lo que produzcas en Estados Unidos salga y sea más importante exportar los productos americanos para que sean más económicos y sean más apetecibles que importar productos de Estados Unidos. Entonces eso va a generar un problema, porque además no tienes los niveles de producción. Los grandes capitales han decidido mudarse, incluso vemos como las grandes fortunas ya estaban buscando nuevamente acomodo en Suiza. La banca suiza ha reportado un incremento importante de fortunas americanas, de americanos buscando refugio en este espacio, porque además lo ven seguro, lo ven con más certidumbre, porque es del otro. Hay un riesgo no solamente económico, sino que hay un riesgo geopolítico,
con lo que él lo que está haciendo. Mencionabas, Mariana, la globalización y mi pregunta también es, ¿funciona o no funciona? La globalización no nos iba a traer una economía, un comercio más barato, como se le podría decir, y a su vez también cómo esto no podría presentar a un Estados Unidos a nivel comercial aislacionista. Es que ha dado el traste con todos los acuerdos de libre comercio que había firmado el propio Estados Unidos. La globalización se suponía que integraba al mundo y efectivamente tuvo efectos positivos en cuanto a la integración. ¿Y cómo un país afecta a todo? Porque el problema es que aunque globalizaste el comercio, globalizaste las comunicaciones, globalizaste una cantidad de cosas, el sistema financiero siguió siendo el de Estados Unidos. Y todo, ¿por qué funciona una sanción? Porque todo pasa por allí. Porque a lo mejor entre tú y yo podemos establecer un acuerdo, pero si Estados Unidos nos dice que tú y yo no podemos porque tu dinero y el mío van a pasar por sus cuentas, entonces lamentablemente si yo quiero hacer negocio contigo no puedo. Claro. Porque el sistema financiero está allí y nadie se va a arriesgar a que le confisquen cuentas o a que todas sus decisiones pasen por allí, a que no tengas cómo avalarlas, aunque sea libre de establecer un acuerdo con otro país. Entonces, ¿qué puede pasar aquí y por qué él está estableciendo todo esto? Pueden crearse cosas como los BRICS o la fuerza de China, que es la que él no quiere. Rusia no es tan fuerte en el aspecto financiero, es muy pequeño comparado con pero China sí es un elemento de riesgo para Estados Unidos para la pérdida de ese control. Entonces esa pérdida del control efectivamente va a generar algo que los americanos no quieren y él ha prometido volver a la era dorada. Hay un problema, no puedes volver al siglo XIX. Y menos en estas condiciones. Y menos ahora. en estas condiciones y menos en la condición de desigualdad que tiene el mundo. Pero sobre todo en el pueblo norteamericano hay desigualdad y se puso en evidencia en estos tiempos, además del desequilibrio político que también hay allí. Hay una tensión política importante porque es que atacó muchos frentes. Sí. Bueno, y además, ¿cómo podrá afectar eso a nivel político y económico internamente? El boicot que le podría hacer también el consumidor a los productos estadounidenses, claro. Y eso es parte de lo que vamos a revisar al regreso de Noticias Globovisión Internacionales, también con Mariana Martínez. Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales y es que Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles a ciertas empresas, países que la intención sea que produzcan en Estados Unidos y que si no se van a ver en el riesgo de otra imposición de aranceles. Esto es parte de lo que seguimos ampliando con Mariana Martínez en esta parte. ¿Y cuál es la realidad, Mariana, con respecto a esto de vengan y produzcan aquí? ¿Qué tan fácil o no realmente es esto? Bueno, primero tienes que movilizar mano de obra. La mano de obra no es la misma, en China es mucho más económica. ¿Por qué entonces Donald Trump está tomando estas decisiones? Bueno, él está tomando decisiones en función de depreciar su moneda para que sea más barato producir en Estados, para que el dólar, o sea, lo que es la denominación en dólar sea más económico y sea más atractivo para el público. Pero claro, cuando tú deprecias el dólar, efectivamente puedes hacer que esa producción sea un poquito más económica. No solo esa producción, también puede tener como trasfondo el pago de la deuda americana. El pago de la deuda americana se va a hacer más económico porque estás depreciando el dólar y esa deuda está denominada en dólares. China es uno de los grandes tenedores de la deuda americana, empezando por ahí. Entonces, claro, China está llena de papeles del Tesoro norteamericano. Claro, es un riesgo también que China salga a vender todos esos papeles. Podrías desequilibrar todo. No en vano, tú ves que muchos capitales emigraron al oro y hay una protección allí en el oro. El oro llegó a niveles históricos de más de 3.190 el lunes y es producto de todo esto que está ocurriendo. Pero cuando hablamos de efectivamente cómo es tan fácil producir o por qué va a ser fácil, bueno, no es fácil producir, pero si te doy condiciones, que es a lo que él está jugando, te voy a dar las condiciones para que retorne ese capital. Y es algo que él iniciaba en su primer mandato. Él no ha engañado a nadie. Él lo ha dicho desde su primer mandato que su objetivo era ese. Empezó su guerra con China, fue su primer programa y empezó a traer y obligar a empresas a retornar con medidas arancelarias, con una cantidad de cosas. Pero ahora la depreciación del dólar puede favorecer que produzcas en cierta medida algunas cosas en Estados Unidos. ¿Qué tan rápido es mover esa producción? No es tan rápido y los efectos de esto quizá no los va a ver en el corto plazo o en tan corto plazo. O en su mandato, que podría afectarle la popularidad. Claro, además que él tiene las elecciones de medio término para el próximo año y en esas elecciones de medio término él tiene que haber concretado algo de esto para conseguir el apoyo de un partido que no lo quiso apoyar en su momento.
porque básicamente fue impuesto. Entonces eso lo sabes tú más que yo en cuanto a lo que es el tablero político americano. Sin embargo, él tiene entonces esto. Cuando deprecias el dólar, puedes producir efectivamente otras cosas y puede ser más económico producir y más atractivo para quien lo quiere comprar y exportar los productos americanos, porque él quiere volver a enviar productos americanos. Había un gran ingreso de importación. Estados Unidos estaba importando gran cantidad de productos porque muchas fábricas o empresas, aunque eran americanas, estaban fuera y tenían su mano de obra y su fabricación fuera. Entonces, claro, empiezas a hacerlo por esa vía. Puedes tener esa área, pero tienes casos como el sector automotriz, que se ve impactado fuertemente por esto, porque en gran medida uno de los principales aliados era México. Hemos visto a una Claudia Sheinbaum decir que va a aplicar políticas similares a las que en algún momento, 2012 por allí, aplicó Dilma Rousseff en Brasil, para bajarle entonces ella el costo de los aranceles de producción en México a sus empresas y que éstas no se vean tan afectadas, y eso va a contrarrestar. Entonces, bueno, tú deprecias el dólar, yo bajo aranceles y yo los hago. La guerra es en dónde se queda cada una de estas empresas y hacia dónde se mueven. El punto con Donald Trump es que aunque haga esto, tiene el riesgo, uno, de generar mucha inflación en Estados Unidos. Los americanos están preparados para esto. En Estados Unidos en este momento. Claro, además que tenías muchos años tratando de controlar los niveles de inflación. Entonces, lo que estás invitando ahora es a una recesión. Entonces, podrías llegar a un proceso de recesión que tampoco les conviene para corregir esa distorsión que efectivamente también hay en la economía americana. Entonces, y el otro punto es qué tan seguro se me vuelve producir en Estados Unidos, porque a lo mejor tengo un dólar que lo respalda es la confianza, no lo respalda más nada, porque ellos eliminaron el patrón oro y cuando se eliminó eso ya no hay, confiamos en Dios, como lo dice su propio billete. Entonces, la confianza, él podría estar resquebrajando también entonces esa confianza para la economía y para la producción de bienes y servicios. Certezas y confianza, eso es lo fundamental, seguridad jurídica. O sea, una persona que toma decisiones y mañana las revierte y pasado dice que no, fíjate, los aranceles iban a entrar en vigencia el 3 y efectivamente ahora van a ser el 8 los de menor nivel y el 9 los que son superiores al 10%. Ves decisiones muy atropelladas a lo largo de este tiempo, un Elon Musk que ya ha dicho que va a salir de la presidencia en cualquier momento. Hay una cantidad de cosas porque además se están viendo afectados intereses de particulares allí. Muy interesante todo lo que mencionas con respecto a también cómo afecta el oro, cómo afecta el petróleo, el sistema jurídico también muy importante. Pero Mariana, ahora más allá de subió el oro, subió el petróleo, también por el riesgo geopolítico que por supuesto hay. Eso hay una porque ahora empiezan loca ahí. Las negociaciones políticas, la parte diplomática, todos esos esfuerzos. Pero ¿qué pasa ahora con el consumidor? Tú como también muy conocedora en esta parte de las finanzas personales, ¿qué va a pasar con el consumidor y qué poder podría tener? Porque ya estamos viendo como en Canadá, México, Europa, están haciéndole boicot a productos estadounidenses e incluso a los de Elon Musk, que lo mencionabas en este momento. Efectivamente, porque encuentras allí a un consumidor que se está viendo afectado porque eso puede impactar precios y, como tú decías, trasladar la producción otra vez a Estados Unidos, incluso puede afectar el abastecimiento. Principalmente. Estados Unidos enfrentó problemas de abastecimiento en estos tiempos en el caso de los huevos. El caso de los huevos ha sido mundial. Han tenido una cantidad de problemas con esto. Entonces, no está tan fácil el momento. Creo que él está jugando a una guerra comercial para conseguir las mejores condiciones para Estados Unidos. No podemos olvidar que Donald Trump es un negociador nato. Él es un negociador por excelencia. Es un hombre que ha ido a la quiebra 6 veces, que ha utilizado el sistema americano. El mismo hombre que dice que quiere recuperar la era dorada de Estados Unidos es el mismo hombre que se aprovechó del sistema americano. Entonces, él maneja y conoce el sistema americano. Se ha rodeado de lo que es el futuro, que son las tecnológicas. Entonces, él está allí pujando, en una puja constante. Pero yo insisto, su puja es con China. Más que con el resto del mundo, no tiene que ver, o sea, los demás caímos ahí además ves, Rusia no tiene sanciones, no tiene aranceles, Cuba obviamente no,
o Corea del Norte tampoco. Él dice por no tener acuerdos comerciales con ellos. Pero energéticamente depende de muchas cosas. Entonces, las decisiones no siempre te generan, o las decisiones que él ha tomado, no siempre han generado cosas buenas. Y el ejemplo más claro es la imposición de sanciones a países como Venezuela en materia energética. El haberle puesto sanciones a Venezuela le desconfiguró el abastecimiento energético y le tocó abrirse a otros mercados que no eran ni tan seguros, ni tan confiables, ni tan eficientes. Su política de producción petrolera no ha sido la mejor. El tema del fracking, no solamente por el daño ambiental, sino por la cantidad de costo que tiene al nivel de precio que está ahorita el barril de petróleo, no es suficiente y te tuviste que enfrentar a un cártel como es el de la OPEP. Entonces hay una cantidad de cosas allí que él tiene que reevaluar y el consumidor sin duda lo va a pagar en inflación, mayores precios, capacidad de producción o de reposición de inventarios quizás no tan rápido, y el mundo sin duda también, porque este es un momento donde todo el mundo cierra, hay cierres técnicos básicamente. Cuando tú estás en una empresa y te cambian las reglas de juego, tú no sacas más productos al mercado, tú haces un cierre técnico, revisas tu escenario y ahora bueno, o voy con una nueva lista de precios o voy con menos productos, pero no voy igual al mercado. Claro, y el consumidor es el que no lo va a encontrar. Bueno. Y los vehículos, el precio de los vehículos ya está impactándose, que se habla de un incremento de hasta entre el 15 y el 30% en el costo de los vehículos. Y eso es algo que impacta muchísimo en la economía americana. Mariana, gracias por acompañarnos hoy, a ayudarnos a entender, a traducir, a digerir todo esto, que es bastante denso y que apenas empieza, porque esto entrará en vigor el 5 y 9 de abril y por supuesto Mariana y yo vamos a estar muy pendientes de todo lo que esté pasando. Seguro, porque de aquí a allá a lo mejor hay negociaciones. Exacto. Bueno, de esta manera finalizamos Noticias Globovisión Internacionales. Gracias por acompañarnos. Noticias Globovisión Economía a las 3:30 de la tarde. @Mariana Martínez R. Gracias por acompañarnos.